Bendiga, hermano, les saludo con la paz del Señor. Gracias a Dios por este día más de vida que el Señor nos ha concedido. Y hermano, quería compartir una palabra con ustedes que sea de bendición para sus vidas. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 31. Dice así la palabra del Señor: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor nos ayude en estos momentos. Quería recordar la historia de David, de este muchacho, de este joven, el cual Dios había escogido, Dios había elegido a este joven con un propósito. Todos conocemos la historia donde Samuel unge a David, un hecho muy importante para cada uno de nosotros, donde hasta el mismo Samuel, que era un hombre de Dios, llegó a confundir quizás la manera de Dios, de elegir de Dios. El profeta Samuel se esperaba que luego de Dios haber desechado a Saúl, Dios buscara quizás un hombre parecido o igual a Saúl, el cual dice que cuando él vio a los hermanos de David, que eran hombres de guerra, él creyó que alguno de ellos iba a ser el próximo rey que Dios iba a elegir, porque Dios estaba necesitando y buscando un nuevo rey. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces Dios le dice que Dios no mira como mira el hombre, que Dios miraba primeramente el corazón. Amén. Que es lo más importante, el corazón del hombre, lo que hay en el corazón del hombre. Entonces Dios vio en este muchacho, en este joven, Dios vio algo que le agradó. Y yo creo que una de las cosas que a Dios le agradó, que después Dios lo dice, que Dios había buscado un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón, que piense como Dios, no que se crea Dios, sino que vea la necesidad, por decir así, y que pueda suplir la necesidad o el deseo de Dios. El deseo de Dios era un hombre que le obedezca. Dios estaba buscando un hombre que le obedezca en todo, cosa que Saúl no pudo hacer, obedecer a Dios en todo. Es más, tuvo en poco la palabra de Dios. Entonces Dios elige a este muchacho, el cual es David. Todos conocemos, lo unge en medio de sus hermanos. Lo unge, dice que desde el día que Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre él y quedó en él. Amén. Y qué importante que es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios esté en nosotros. Amén. Eso va a hacer que uno marque una diferencia. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, siempre va a marcar la diferencia. Esa persona, donde esté, donde vaya, siempre va a marcar una diferencia. Bueno, aquí está David. David, dice la palabra, que estaba en su casa, se presentó una guerra contra los filisteos. Saúl sale a la guerra con sus hombres, pero sucede algo, que se presenta un gigante que a causa del temor y de la condición que ellos estaban, no podían enfrentarlo, tuvieron miedo. Entonces quedaron ambos campamentos divididos.
Quedaron frente a frente, pero no se atrevían a enfrentar al enemigo. Esa es la realidad, que Saúl no era capaz, más allá de la experiencia que él tenía como guerrero y como rey, no tenía el valor y no rendía las condiciones para poder enfrentar a ese enemigo. Entonces dice la palabra del Señor que era un paladín, un gigante, un paladín, el cual comenzó a desafiar al pueblo de Dios. Comenzó a desafiar, dice que este hombre salía, en tanto salía de entre su campamento y desafiaba al pueblo de Israel y le pedía un hombre. Quiero un hombre que pelee conmigo. Un hombre que pelee conmigo, dice, y si él me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo lo venciere, ustedes serán mis siervos. Entonces esta era la demanda, un hombre que sea capaz de enfrentarlo. Él desafiaba y él provocaba y deseaba pelear con un hombre. Pero no había un hombre. Entre medio del rey y el ejército no había un hombre capaz de enfrentar a este paladín. Entonces sucede algo que dice que el padre de David, Isaí, manda a David. David estaba en el campo cuidando las ovejas, todos conocemos, el estilo de él era diferente, no era un hombre de guerra, pero sí tenía valor y tenía muchas cualidades importantes que un hombre y un joven, podríamos decir, tiene que tener. Aquí lo vemos, dice él, que su padre lo manda a ver cómo están sus hermanos, porque sus hermanos sí estaban en la guerra. Entonces David deja las ovejas al cuidado de otro hombre. Él toma unos panes, unos alimentos y lo lleva a sus hermanos. Al campamento va David. David llega al campamento y escucha, llega en el momento justo donde escucha a Goliat, al paladín, hablando y desafiando al pueblo. Entonces cuando David escucha esto, su corazón se enardeció. Su corazón se enardeció diciendo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que está desafiando al ejército del Dios viviente, que está desafiando al pueblo de Dios? ¿Quién es? Qué tremendo la forma de escuchar y cómo muchas veces uno está. Bueno, ese era David, un hombre valiente, un hombre que era capaz de enfrentar al enemigo, que fue capaz de enfrentar al enemigo. Dice la palabra que cuando David escucha esto, su corazón se enardeció. Pero él escucha, bueno, va ahí, sus hermanos lo ven. Y cuando sus hermanos lo ven, la actitud de ellos es en contra de David. Cuando dice que lo ven, dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo acá? Ah, le dice, yo conozco la soberbia de tu corazón, que para ver la guerra has venido. Hasta sus propios hermanos lo rechazaron en ese momento. El primer obstáculo fue el desprecio de sus propios hermanos. De tratarlo de soberbio y de que, ¿qué tenés que hacer vos acá? Yo me imagino que a David, como era el menor, quizás los hermanos que eran más grandes los tenían siempre retándolo. Porque mire lo que dice. ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire, sus hermanos, el concepto de ellos era de que David era un hombre soberbio, un joven soberbio y malicioso. Ellos mismos le dicen, yo conozco la malicia de tu corazón, que para ver la batalla, la guerra has venido. Uno de los primeros desafíos que tiene David son sus propios hermanos. Amén. El Señor nos ayude, hermano. Dice, y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Esa palabra de David, ¿qué he hecho yo ahora? O sea que David estaba acostumbrado a que siempre lo estén retando. Por lo visto, por sus palabras,
No era la primera vez que quizás tenía un confrontamiento con sus hermanos, un reto de sus hermanos. Porque él dice, ¿qué he hecho yo ahora? Es como que anteriormente ya pasaron cosas. ¿Y ahora qué hice? ¿No es esto mero hablar? Que Dios nos ayude, hermano. Pero ahí está David. Está David porque Dios lo mandó, porque Dios lo envió. Como leía recién, dice, fueron oídas las palabras de David y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Gloria a Dios. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno, a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahí está David ahora con su forma de ser, va en medio de esta situación crítica, donde el pueblo desesperado, todos con miedo, con temor, porque dicen que cuando el paladín salía, ellos tenían temor, le tenían terror. Y de repente llega un muchacho que por el aspecto de él, un muchacho rubio, de buen aspecto, delicado, por decir así en parte, aunque no lo era, pero sí su aspecto era de alguien delicado, de alguien bien, de un joven bien, fino. Sus cualidades, dice que era rubio, hermoso. Llega este muchacho y le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre. Gloria a Dios, a causa de él. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí vemos ahora a este muchacho diciendo, tranquilo, yo voy a ir, tranquilo. Que Dios nos ayude y Dios levante jóvenes, hombres y mujeres con el espíritu de David, que ante la necesidad, ante el temor, ante las necesidades que se presentan muchas veces, situaciones críticas, podamos decir, tranquilo, yo voy a ir. Era lo que faltaba, alguien dispuesto, alguien que en verdad esté seguro y quiera enfrentar al enemigo. Hoy hay pocos que quieren enfrentar al enemigo. Hoy casi nadie quiere enfrentar al enemigo, más ni nos preocupamos por el enemigo, pero él dice, no, yo voy a ir, yo lo voy a enfrentar. Gloria a Dios y que Dios nos ayude. Otro de los obstáculos dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué linda respuesta, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermano. Aquí vemos a Saúl diciendo, tú no podrás ir. Y muchas veces, quizás cuando intentemos o intentes hacer algo, o enfrentar al enemigo, o enfrentarte a retos o cosas que se te presenten o se nos presenten en la vida, quizás muchas veces va a venir esa palabra, tú no podrás ir, tú no. Y qué tremendo, hermano, cuando quizás tu corazón es sincero de querer encarar algo, de querer enfrentar algo, sabiendo que Dios está con vos, y te viene una palabra así, te dice, tú no podrás ir. La visión de David fue una visión de Saúl, la visión de Saúl fue una visión de mirar la condición de él, de mirar que era un muchacho. Y es verdad, era un muchacho. Pero se olvidaron que el que da la victoria es Dios. Dios es el que da la victoria. Y Dios puede usar a un muchacho, a un niño o a quien Él quiera puede usar. Que Dios nos ayude, tú no podrás ir. Entonces Saúl evalúa que tiene un muchacho, pero tiene un gigante que tiene experiencia. Y este gigante que nosotros enfrentamos tiene experiencia, ¿verdad? Quizás este enemigo tiene más años que nosotros. ¿A cuánto quizás ha matado, ha hecho caer? ¿A cuánto? Pero que eso no nos atemorice y no nos eche para atrás. De que si Dios está con nosotros, si Dios nos llamó, de no dejar de decir,
yo iré, yo pelearé, yo iré. Pero le dice, tú no podrás ir, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que dice David. David va a presentar, no es que me esté burlando, pero David va a presentar su currículum. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Aquí está David tratando de decir, vio cuando alguno te dice, ¿vos qué sabes hacer? Vos no sabes nada. ¿Cuántas veces quizá te habrán dicho, te van a decir, vos no sabes nada? Pero él le dice, tu siervo era pastor de las ovejas. Que Dios nos ayude. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, y ahí él le dice, yo soy pastor, yo he sido pastor de ovejas. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo me levantaba contra él y lo hería. Y si y le quitaba el cordero de su boca, no lo dejaba hasta que suelte el cordero. Y si se levantaba contra mí, lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Yo no creo que David haya impresionado a Saúl con su experiencia, quizá. Pero que Dios nos ayude. Quizá cuántas veces David habrá estado solo en el campo y tuvo que enfrentar muchas veces a esos leones, esos osos. Pero Dios estaba con él. Que Dios nos ayude. Quizás has enfrentado osos, leones. Quizá nadie te vio. Nadie te vio enfrentar esas cosas o vencer cosas terribles que quizás has pasado, cosas personales, luchas personales. Quizá cuántos osos has matado, cuántos leones que te quisieron robar cosas, quitar cosas. Pero tú ahí, Dios preparó a David con las ovejas, en lo solitario, en la soledad. Así que si estamos o estás en soledad, solitario, quizá nadie te ve, las cosas que haces, las cosas que lograste, los leones que mataste, llegará el tiempo que Dios va a mostrar quién tú eres. Que Dios nos ayude. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. David, más allá de que era valiente, supo reconocer que siempre fue Dios el que le libró. Y más allá de muchas veces quizá nuestro valor o cosas, que Dios nos ayude a siempre reconocer que fue Dios y que es Dios el que nos libra de los osos, de los leones. Y también nos va a librar de este gigante. Que Dios nos ayude. Él le dice, también me va a librar de este gigante. Que Dios nos ayude. Añadió David, bueno, estas palabras, que Dios lo iba a librar. Y Saúl le dice, ve, y Jehová esté contigo. Ve, anda. ¿Está bien? ¿Querés ir? Anda. Es que ¿sabe qué? Las oportunidades se nos van a dar. Las oportunidades se van a presentar. Dios va a permitir que las cosas se nos den. Que oportunidades se te den. Quizá hay un tiempo que estás en el desierto que nadie te ve. Pero va a llegar un momento donde Dios va a empezar a permitir que se empiece a ver y que las oportunidades se te empiecen a dar. Se te van a dar las oportunidades. Por eso que Dios nos ayude. Pero sucede algo. Dice que David, como decíamos, él no era un hombre de guerra. Entonces Saúl lo que intenta en este momento es darle sus armaduras, vestirlo como un hombre de guerra. David se empezó a poner el casco, tomó la espada, se vistió con las armaduras de Saúl
Gloria a Dios. Vamos, le dice, Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl lo viste a David. Yo no sé si Saúl habrá querido robar algo de gloria ahí y decir, bueno, fue con mis armaduras. Está bien, venció, pero fue con mis armaduras, fue con mi espada, fue con mi casco, fue con mi coraza. No. Yo creo que hasta Dios mismo intervino ahí. Porque si no, Saúl seguramente, yo creo, y conociéndolo a Saúl, seguramente iba a decir, fueron mis armaduras. Pero dice que David no pudo andar porque él no estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a vestir esa ropa, a actuar, a luchar de esa manera. Entonces David se quita esa ropa y dice, no, yo no puedo andar con esto. Y mire lo que dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Ahí está David, agarra y dice, no. Tomó el cayado pastoril, una vara, la honda, unas piedras lisas, y allá se fue. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos enseñe de la forma que David obtuvo esta victoria, con sus armaduras, con sus armas. Y nosotros vamos a obtener la victoria con las armas que el Señor nos dio. A cada uno el Señor nos dio unas armas, un talento, un don. Con esa arma vamos a vencer a este gigante. Con esas armas lo vamos a vencer. Con las armas que Dios nos dio. Algunos tienen en poco, pero yo no sé predicar, yo no canto bien, yo no sé esto, yo no. Hoy hay mucha gente que no está conforme con lo que Dios le dio. Pero con eso que Dios te dio, que muchas veces quizás lo tienes en poco, con eso Dios te va a dar grande victoria. Con esas armaduras. Porque eso es lo que tú estás acostumbrado a hacer de esa manera. Quizás después que venza, quizás Dios después te va a usar en otra manera, de otra forma. Pero hoy, esa es tu arma. Por eso que Dios nos ayuda a no tenerla en poco. Mire, dice, gloria a Dios, y se fue hacia el filisteo. Cuando el filisteo lo ve a David, que viene con su cayado, él le dice, palo, venís con palo. Y dice que le tuvo en poco. Y dijo el filisteo y miró a David y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cuando el paladín, cuando Goliat ve a David, un chico rubio, un chico hermoso y muchacho, le tuvo en poco. Le tuvo en poco. Este viene, que no tienen un hombre. Goliat esperaba un hombre. No esperaba un joven. Quizás este mundo espera algo, espera un hombre, o el enemigo está esperando a alguien que, quizás salga un muchacho, salga un joven. Que sea hermoso, bueno, lo va a tener que esperar. Pero que sale un joven seguro. Que Dios nos ayude, Dios ayuda a la juventud puede, con Cristo se puede. Yo estoy seguro que Dios ha llamado en este tiempo a muchos jóvenes, que Dios ha escogido a muchos jóvenes con grandes propósitos. Yo creo que Dios tiene propósito grande con la juventud, estoy seguro. Y están ahí, Dios lo está preparando. Quizás estás ahí, quizás es el tiempo que estemos en el campo, con las ovejas, allí donde nadie nos ve, donde nadie te ve. Pero llegará el momento que Dios va a sacar a esa juventud para su gloria y va a dar victoria al pueblo.
Dice que le tuvo en poco. Y dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Era muchacho, pero sabía cuando tenía que, por decir así, perdónenme la expresión, David se plantó bien. Se plantó bien. Más allá de que lo menospreció, y dice que lo maldijo a David. En nombre de sus dioses te maldigo, le dijo. Así, cuando David va a enfrentar al enemigo, dice que Goliat le dijo, te maldigo. En nombre de mis dioses te maldigo. Y le dice, ahora todos ustedes van a morir y las carnes de ustedes se las van a comer las aves de los cielos. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos y para su gloria, ahí las cosas cambian. Que Dios nos ayude. A quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Ahí está David hablando con fe. ¿Por qué hablando con fe? Porque lo que dijo se cumplió. David estaba hablando y estaba viendo ya la victoria. David no habló diciendo, si Dios no da, quizás si Dios no. Dios te va a entregar en mis manos. Yo te voy a vencer, yo te voy a cortar la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es como la oración que hizo Elías. Respóndeme, Jehová, que este pueblo conozca que tú eres Dios. Muchas veces cuando hacemos las cosas para que Dios sea glorificado, entonces las cosas van bien. Cuando hacemos las cosas para nuestra propia gloria, entonces las cosas no van bien. Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, siempre vamos a tener victoria. Que Dios nos ayude. La fe de David. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se echó sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Qué tal? Qué joven, que Dios nos ayude. Dice la palabra que David corrió a la línea de batalla. Corrió, se apresuró, se adelantó, tomó su honda, tiró esa piedra, y le dio en medio de la frente, le dio. Dice que la piedra se clavó en la frente de Goliat y cayó. Usted fíjese que no cayó para atrás. Cayó sobre su propio rostro. Que Dios nos ayude. Mire cómo Dios humilla al enemigo y hizo que caiga sobre su propio rostro en tierra. Lo hizo comer tierra, por decir así. Vio que a veces algunos dicen, lo hizo comer tierra, aunque ya estaba herido, lo hizo comer tierra. Así venció David al filisteo, con honda y con piedra.
Pero dice la palabra que también David corrió y se puso sobre el filisteo para declarar una victoria completa. Saca la espada del propio filisteo. Mire, ni llegó a sacar la espada. El filisteo sacó la espada y agarró y le cortó la cabeza. Que Dios nos ayude y Dios nos dé fuerza para poder enfrentar cada día esos gigantes que se nos presentan. Y así como este muchacho nos da un gran ejemplo de valentía, de valor, de fe, de cuando Dios está con alguien. Porque más allá de las cualidades de David, como dice la palabra, Jehová está con él. Y cuando Dios está con alguien, Dios siempre va a dar victoria. Dios siempre va a mover su mano a favor de su pueblo y para la gloria de su nombre. Dios no se equivocó al escoger a David. Que Dios nos ayude. Luego sigue la historia, pero lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Que Dios le bendiga a través de esta palabra, que sea de mucha bendición para su vida, para aquellos que van a ver. Yo no sé quién va a ver este video, pero seguramente va a ser de bendición, y que Dios le bendiga. Y saludo para todos los hermanos, los jóvenes, si ve a algún joven, que se anime, que podamos seguir luchando. Quizá todo esto que está pasando, bueno, va a pasar. Los animo también a compartir la palabra, la juventud. Compartan la palabra, que va a ser una bendición. Que el Señor les bendiga y bueno, gracias por esta oportunidad de dejarme compartir con ustedes esto.